expresión eucariótico. Y es que, bueno, básicamente estas herramientas, como ya lo hemos visto, son fundamentales para introducir una secuencia exógena y con esta podríamos finalmente tener una aplicación, como puede ser la generación de una proteína, como lo vemos en este ejemplo, o bien el poder modificar también con estos plásmidos digamos, la información genética de un organismo, como puede ser esta planta que está acá, y que finalmente, pues con estos plásmidos vamos a tener una situación muy, muy interesante a lo largo del curso. Vamos a ver que son herramientas bastante novedosas que podemos utilizar en diferentes aplicaciones. Sin embargo, pues hemos visto muchos vectores que se empezaron a generar en sistemas procariontes, en sistemas de bacterias, en algunos bacteriófagos también, o algunas fusiones de los fagémidos o cósmidos y todo eso, ¿no? Sin embargo, una de las importancias de poder generar vectores que nos permitan tener una secuencia en un organismo eucarionte, pues finalmente eso nos habla de la complejidad de la situación. Porque, bueno, aquí viene la pregunta. ¿Ustedes creen que una proteína que se genera en una bacteria tenga la misma calidad o la misma, no calidad, sino la misma, digamos, maduración que una proteína que ocurre en un organismo superior? ¿Alguien me puede contestar? ¿Alguien puede participar? Yo diría que no, profesor. ¿Por qué no, Pablo? Bueno, porque las proteínas en las células eucariotas necesitan tener una maduración en el... se me fue el nombre del organelo. Pero bueno, necesitan pasar por una maduración y en las bacterias esto no ocurre. Exacto, una maduración. ¿Y recuerdas más o menos cómo se llama eso en general en biología celular, en bioquímica, o en biología molecular? ¿Cómo podemos llamar esa maduración? ¿Qué son? Sería lo que se conoce como las modificaciones posttranscripcionales. Exacto, muy bien, Raimundo. Las modificaciones post-traduccionales, que básicamente, como lo dijo Pablo y como lo confirmó Raimundo, son estos eventos de maduración o de finalmente darle cierta etiqueta o cierta señal a una proteína para que se pliegue o para que tenga una actividad ya funcional. Y que finalmente estas modificaciones son muy, muy reguladas a nivel eucariótico, mientras que en las bacterias, si bien también existen estas modificaciones, no son tan complejas, como las vamos a ver en organismos superiores. Y es que finalmente, pues, esto es lo que les comentaba, ¿no? Problemas cuando las proteínas eucarióticas son producidas en un sistema procariota. Básicamente, pues recordamos que la estabilidad de una proteína, y quizás por esas modificaciones o el plegamiento que requieran, va a ser mucho más estable cuando esa proteína sea expresada en un organismo eucarionte que en una bacteria. También otra de las situaciones que puede ocurrir es que la actividad biológica se puede perder en una proteína que se expresa en bacterias cuando ésta requiere de esa maduración. Como les menciono, estas modificaciones pueden también dirigir el plegamiento correcto de las proteínas y finalmente, pues, si no están plegadas adecuadamente, quizás los dominios de actividad de esta proteína no están funcionales y por lo tanto no se puede ver esa actividad biológica. Y una de las principales características también que se decidió realizar estos vectores en eucariontes es por la contaminación de moléculas en los sistemas procariontes que finalmente pueden generar una complicación, como es el caso del LPS o las endotoxinas bacterianas, que finalmente, si ustedes van a utilizar esta nueva proteína que están haciendo como un medicamento, un agente biológico para administrarlo a animales o al humano, ustedes requieren
sistemas que obviamente no tengan este tipo de moléculas, como puede ser el LPS o las endotoxinas, que finalmente van a generar una respuesta inmune en el organismo que ustedes están administrando la proteína que hicieron, y que finalmente eso, lejos de ayudar, puede generar complicaciones. Entonces, todos esos puntos son fundamentales para ahora desarrollar estos vectores que se expresan en sistemas eucariontes. Y bueno, en la caricatura de abajo es básicamente ese evento de complejidad, en donde obviamente comparamos una bacteria en la cual vamos a tener pues este organismo con un citoplasma amplio, con el genoma todo desorganizado y demás, pero sin ninguna complejidad, en donde, bueno, se puede expresar una proteína bastante bien, pero que dependiendo de lo que queremos nosotros evaluar, pues vamos a escoger otro sistema. De ahí podemos empezar a utilizar organismos eucariontes, como es la levadura, en donde, pues, si bien ya es más complejo, es un organismo unicelular. Uy, esta cosa está un poco inestable, ya. Es un organismo unicelular, pero de todas formas ya presenta organelos, esta compartimentalización que es fundamental para poder de alguna forma tener una administración del proceso de plegamiento de proteínas, en donde vamos a ver que pueden ocurrir diferentes modificaciones o diferentes tipos de situaciones que van a promover que una proteína adquiera esa función. Y bueno, si nos vamos ya a una célula de mamífero, pues también ahí vamos a observar ya una complejidad mucho mayor, en donde realmente organelos ya están muy bien definidos, donde ocurren procesos biológicos como puede ser la maduración de o glicosilaciones de las proteínas en aparato de Golgi, por ejemplo, o bien algunos tipos de modificaciones que pueden ser llevadas a cabo por otra serie de proteínas que se encuentran ya en este tipo celular. Entonces, como les menciono, obviamente lo que ustedes van a decidir o van a clonar para su estudio y para su fin va a ser el sistema que finalmente ustedes empleen para poder llevar a cabo la expresión de su proteína de interés. Y bueno, entonces, como bien lo dijeron sus compañeros, básicamente el desarrollo de estos vectores eucarióticos surge por la necesidad de tener estas modificaciones post-traduccionales que solamente ocurren en estos organismos superiores. Y aquí, bueno, tenemos una lista de las diferentes modificaciones que pueden ocurrir en los organismos superiores, como pueden ser las glicosilaciones, fosforilaciones, ubiquitinaciones, humoilaciones, acetilaciones, lipidación, metilación, hidroxilación, ¿no? Entonces, todas estas proteínas o todas estas modificaciones, si una proteína que ustedes están expresando requiere de ello, pues lo más conveniente es que finalmente ustedes ocupen vectores de expresión eucariótico. Y obviamente, pues conforme vamos viendo en la clase, vamos a ver que los vectores eucarióticos fueron también evolucionando de alguna forma para hacer más eficiente todo este tipo de modificaciones, y que de alguna forma también pues han cambiado para finalmente ser más eficiente la expresión de las proteínas que se van a generar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los primeros vectores de eucariotes y básicamente comenzaron a generarse los vectores o a identificarse plásmidos en organismos eucarióticos también, como son las levaduras. Ajá. Y bueno, básicamente en estos organismos, pues son, como les mencioné, organismos unicelulares que ya tienen esta situación de tener organelos y todo este tipo de funciones celulares que permiten finalmente generar estas modificaciones post-traduccionales. Además de que tienen promotores fuertes y, como les dije, hay modificaciones post-traduccionales y hay muchas de estas levaduras pues no son patogénicas, por lo cual sistemas donde se pueden expresar este tipo de proteínas, ¿no? O bien almacenar también secuencias génicas, porque finalmente también vamos a usar vectores de clonación eucariontes, ¿no? Entonces, uno de los plásmidos que se empezó a caracterizar
en estos vectores o en estos organismos, eso es el plásmido 2 micrómetros, el cual pues básicamente tiene estos elementos. En este plásmido va a tener un origen de replicación autónomo que va obviamente a utilizar la maquinaria de la levadura, o la máquina de replicación de la levadura. También otra de las características es que tiene 70 a 200 número de copias este plásmido, y también, bueno, va a tener genes que van a estar controlando los eventos de replicación, como es REP2, REP1 y FLP. Y algo interesante en el vector es que va a tener un sistema de selección, el cual va a ser un sistema de selección ausotrófico que requiere de una proteína, una proteína que está involucrada, o una enzima involucrada en la biosíntesis del aminoácido leucina, que es la beta-isopropil malato deshidrogenasa. Entonces, recordando esto de ausotrofía que vimos en clases pasadas, ¿cuál era finalmente el punto crítico para poder utilizar estos sistemas? ¿Alguien lo recuerda? Que el organismo no produzca ese, vaya la redundancia, produzco, ¿no? Per se. Exacto, pero ¿y qué requerimos para que ocurra eso? A ver, Oscar. ¿Estás, Oscar, o no estás? Sí, sí estoy, profe. ¿Qué es lo que requerimos para poder utilizar estos sistemas de ausotrofía? Es verdad, como dijo su compañero, que requerimos de que pues, ese organismo, esa célula, no produzca como tal la molécula que va a servir como marcador. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿O qué requeríamos que era fundamental para poder ocupar estos sistemas de selección por ausotrofía? Pues requerimos suplementar el medio donde lo vamos a poner con el medio del que carece, en este caso, el organismo. Exacto, pero vamos, sí, están bien, pero finalmente, ¿qué es lo que necesitábamos de inicio? O sea, que este organismo que fuera o que existiera una qué para que no se produjera este tipo de moléculas. Por ejemplo, como en el caso de la beta-galactosidasa, había que insertar el gen de interés en el operón que codificaba para esta misma. Sí, Se pero bueno. refería a un ¿A que organismo sea con una axótrofo? mutación, perdón. Exacto, Mónica. Nos referíamos a esa situación. Para poder ocupar todos estos sistemas requerimos de organismos que no produzcan eso, que en la naturaleza pues obviamente pues no existen. Entonces lo que se requiere es generar mutantes carentes de este gen para finalmente poder ocupar estos sistemas de ausotrofía. Todo lo que me habían dicho es correcto, sí, se requiere pues suplementar el medio con el elemento que se requiere y cosas así, pero fundamentalmente si ustedes no tienen la mutante que no expresa esta secuencia, pues no pueden utilizar este sistema. Y eso es fundamental, el generar este tipo de levaduras mutantes que carecen a nivel de cromosoma, pues de la mutación en los genes que codifican para esta enzima y que finalmente, como tú bien lo dijiste, Oscar, pues requeríamos de un medio el cual contuviera, pues en este caso, el aminoácido leucina, ¿no? Para que pudieran crecer estas clonas que son mutantes para este tipo de metabolito, ¿no? Entonces, pues obviamente, cuando ustedes usan este gen de selección, pues obviamente las mutantes que son solamente transformadas, pues finalmente van a crecer si ustedes ponen como selección un medio mínimo de este aminoácido. No habrá problema porque pues finalmente si llevan el plásmido, estas levaduras, pues finalmente van a estar creciendo en el medio porque tienen toda la maquinaria para poder llevar a cabo eso. ¿Sí, chicos? Entonces, finalmente empiezan a caracterizar este plásmido de 2 micrómetros. Sin embargo, los biólogos moleculares empezaron a generar otros sistemas que de alguna forma, la ventaja de que son organismos superiores, organismos eucarióticos, es que la maquinaria de recombinación juega un papel importante para poder de alguna forma llevar estas secuencias hacia los cromosomas de la levadura. Y entonces fueron cuando empezaron a desarrollar otro tipo de vectores utilizando elementos del plásmido 2 micrómetros. Y uno de ellos es el sistema JEP, o